Hola, esta es la pregunta número uno de la prueba PSU, un poco modificada de este año, ¿cierto? Más breve, con algunos contenidos que ya no cuentan, pero que esperamos explicar un poco más en detalle. No va a ser una resolución cualquiera, sino que vamos a ir explicando desde los conceptos fundamentales hasta el desarrollo del ejercicio. Entonces, este video va a estar dividido en dos partes. Una primera parte que vamos a ir revisando conceptos que pueden para algunas personas parecer obvios, pero que no para todos son obvios, que a veces no se han visto esos conceptos en su colegio o simplemente no se acuerda o no lo aprendió como hubiese querido. Entonces, vamos a tratar de llenar esos vacíos en la primera parte de este video. En la segunda parte del video vamos a ir solucionando ya de frentón lo que es la pregunta en sí. Entonces, este ejercicio trata en general de lo que son los números racionales. ¿Ok? Números racionales. Los números racionales son parte de un conjunto, que es el conjunto de números racionales, que también vamos a conocer como conjunto Q. Entonces, antes de pasar a lo que es el conjunto Q de números racionales, vamos a tratar un poco el concepto de conjuntos numéricos. ¿Ya? Cuando hablamos de conjuntos numéricos, son todas las colecciones de distintos tipos de números que existen en el mundo de las matemáticas. El primer conjunto es el que vamos a conocer como números naturales. ¿Ok? Números naturales o contables. Números naturales o contables. ¿Por qué? Porque estos números nos permiten contar. Es decir, 1, 2, 3, 4 y así en adelante. Hasta un n muy grande, un número muy, muy grande. ¿Ok? Ahora bien, el número cero, se preguntará usted, ¿es natural? Bueno, hay hartos debates, pero en el fondo el número cero, para nuestro contexto, no lo vamos a entender como natural, sino como un cardinal, que es el conjunto que viene después, el conjunto de números cardinales. El número cardinal son los naturales, pero extendido con el cero. Son los números naturales más el cero. Es decir, es el mismo conjunto, pero con el cero añadido, partiendo desde el cero. Ahora, aquí hay un debate súper importante si el cero es natural, si no es natural. Por convención, se entiende que no es natural. ¿Por qué? Porque la verdad que el cero, como número, tiene una historia bien, bien tránfuga, como se dice. O sea, ingresó bastante tarde en la historia de los números, ¿ya? Espero poder hacer un video en el futuro explicando esto, ¿sí? Sobre la historia del número cero y cómo es que llegó a ser número. Pero bueno, eso lo dejaremos para después. Entonces, tenemos números naturales, números cardinales, ¿sí? Y como podrán ver, dentro del conjunto cardinal se encuentran los naturales, o sea, estos conjuntos se van conteniendo unos a otros. Es decir, si tenemos los naturales en una bolsita, ¿cierto? Uno, 2, 3, 4. El cero está fuera del conjunto de naturales, pero ahora va a haber una bolsita más grande que se llama cardinal. Y después vienen los enteros, es decir, por ejemplo, están los negativos acá afuera, que es lo que vamos a ver ahora. Y esa es una bolsita más grande que son los z, ¿sí? Lo que conocemos como números enteros. Entonces, borrando acá, tenemos naturales, cardinales y ahora vamos a números enteros. Los números enteros, como tal, es de nuevo, es un modelo moderno para entender la matemática, para poder entender los números, porque los números originales, como no es que los otros no sean números, los números verdaderos, originales, históricos, son lo que conocemos como números naturales. Y también las fracciones, que podemos verlo en los números racionales. Pero tanto el cero como los números negativos son algo posterior en la historia de las matemáticas. ¿Sí? Entonces, repito, me encantaría poder revisar eso el día de mañana, pero lo dejaremos hasta aquí por ahora. Nuestro tercer conjunto tiene que ver con los números enteros. Los números enteros, como ustedes quizás algunos recuerdan, ya vimos 1, 2, 3 y de ahí en más, ¿cierto? El cero, y después parece como que hubiera un espejo en el cero. Esto es más que nada una figura, no es que sea así. Hay un espejo en el cero y el 1 como que se mirara en este espejo, ¿cierto? Y apareciera el menos 1. El 2, menos 2 y así en adelante. Entonces va a ocurrir que cada número positivo, de hecho aquí es donde aparece el concepto de positivo, que son los números a la derecha del cero y los negativos a la izquierda del cero. Entonces tenemos el 1 y el menos 1, el 2 y el menos 2, el 3 y el menos 3, y así hasta el infinito. ¿Ok? Entonces, estos que son los números negativos, el 0 y los positivos,
es lo que vamos a conocer como conjunto Z. Todos los números que sean negativos, 0 o positivos van a ser de ahora en adelante los números enteros. Y como decíamos delante, ¿cierto? El conjunto Z va a contener a los cardinales y los cardinales van a contener a los naturales. Y por supuesto los naturales están contenidos en el conjunto Z. Después de esto, vamos a tener un conjunto un poquito más sofisticado. Este conjunto un poquito más sofisticado es el conjunto de los racionales. Y ahí llegamos por fin, ¿cierto?, al tema de nuestro ejercicio, que tiene que ver con las fracciones, con los decimales, con todo ese mundo, ¿cierto?, que ya es un poco, no que sea menos exacto, sino que los números ya no son tan cerrados como al principio. Entonces, esto que vamos a conocer como racionales va a ser el conjunto Q, los racionales. ¿Y por qué? Porque viene el concepto de razón. Razón en el mundo antiguo, la razón es lo que conocíamos como fracción. La razón es esto, A partido B. A esto se le va a llamar en el mundo de las razones y las proporciones antecedente y el consecuente. No vamos a ver tanto de eso ahora, pero el antecedente y el consecuente. La razón, A partido B, y que en el mundo racional, esto es súper importante, es la definición de número racional, son todos los A partido B, todas las razones o todas las fracciones en las cuales A y B pertenezcan a Z, y además B tiene que ser distinto de 0. Ahora, voy a explicar toda esta simbología que hay acá. Acá primero tenemos una fracción. El elemento de la parte de arriba de la fracción es lo que conocemos como numerador. La parte de abajo de la fracción es lo que conocemos como denominador, ¿cierto? Numerador, denominador. Esta barra, este slash que hay acá, es lo que vamos a conocer como tal que. O sea, los racionales son todos los A partido B, o todas las fracciones, tal que A, el numerador, y B, el denominador, y, eso que te significa y, pertenezcan a Z, o sea, el A y el B, el numerador y el denominador, tienen que pertenecer a Z, pero hay otra restricción para B, o el denominador, es que sea distinto de 0, ¿sí? Entonces, en esta expresión matemática, en esta proposición, como se podría decir, donde está definido cómo son los racionales, está toda la información que define un número racional. Es decir, no cualquier número, no cualquier elemento matemático puede ser definido como un número racional, sino solo los que cumplan esta condición. Entonces, ¿qué ocurre acá? Que vamos a poder evaluar qué números son números racionales o no. Por ejemplo, los mismos alternativas de acá, 6 partido 7. Entonces aquí comienza nuestra evaluación. El 6, que es el A, ¿cierto? El numerador A pertenece a Z, pertenece al conjunto de números enteros. Habíamos dicho que los enteros eran negativos, 0 y positivos. El 6 es positivo, por lo tanto, sí, pertenece a Z. El 7, ¿pertenece a Z? Sí, es positivo. Pero nos falta la tercera condición. El B, o sea, el denominador, ¿es distinto de 0? Sí, es distinto de 0. Por lo tanto, estos tres vistos buenos, por así decirlo, o estas tres verificaciones que resultan positivas, nos aseguran que 6 séptimos pertenece al conjunto Q. Es decir, es un número racional. Esto podríamos verificarlo para todos los ejercicios, pero hay algunos casos más críticos que otros. Por ejemplo, la pregunta, 0 dividido 3, ¿pertenece a Q? Bueno, tenemos que evaluar. ¿0 pertenece a Z? Sí, porque 0 es entero. ¿3 pertenece a Z? Sí, porque es positivo. ¿3 es distinto de 0? Sí, por lo tanto puede ser. O sea, no solo puede ser, es racional. Pero veamos otro ejemplo, un ejemplo crítico. 4 dividido 0. ¿Es racional? 4. ¿Pertenece a Z? Sí. 0. ¿Pertenece a Z? También. Pero 0, que es el denominador, en este caso, viola, por así decirlo, la condición que estábamos pidiendo, ¿cierto? Que el denominador no puede ser 0. Por lo tanto, al no cumplir con las tres condiciones, esta expresión de acá no pertenece a los racionales. Es decir, una fracción donde el denominador sea 0 nunca va a pertenecer al conjunto de números racional, ¿ya? Entonces, dicho todo esto, recién podemos pasar al mundo de la operatoria de Q. Cuando me refiero a operatoria de Q, estoy refiriéndome a las 4 operaciones de los racionales. Porque así como podemos sumar números, 7 más 2, 5 por 3, 15 dividido 4, todos esos ejemplos, lo que hacen es, en el fondo, hacer las operaciones con números enteros. Y está bien, o sea, es la operatoria de esos conjuntos. Pero cuando hablamos de racionales, ahí la cosa cambia un poco, ¿ya? También espero poder demostrar y en detalle explicar por qué las expresiones que vamos a ver son como son. Pero en este momento vamos a pasar por alto eso.
¿sí? Vamos a solamente explicar. Entonces, vamos a comenzar con la suma y la resta. La suma y la resta están implicadas en una misma expresión. Es decir, si yo tengo una fracción a partido de más c partido de, partamos definiendo bien esto. Vamos a decir que hay dos fracciones. Una fracción a partido b, coma, y c partido d, ambas pertenecientes a q. Es decir, ya estamos asegurando que tanto a, b, c y d son enteros y ni b ni d son cero, porque si no, no serían racionales. Entonces, a partido b más c partido d siempre va a cumplir con esta expresión. A por d más b por c dividido b por d. ¿Ok? Esa es la expresión que vamos a tener siempre en la suma de dos fracciones. Ahora, si es resta aquí, es resta acá. Esa es la suma de fracciones. Un ejemplo. Si tengo 1/2 más 5/11, ¿qué vamos a tener acá? Si usted se fija en la estructura, a por d. O sea, a por d. El numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda. O sea, 1 por 11. Si es más acá, es más acá también. Y 2 por 5, 2 por 5. Denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda. Y b por d vendría siendo la multiplicación de los dos denominadores. Entonces, resolviendo, sería 11 más 10, dividido todo esto en 22. Y 11 más 10 son 21, 22avos. Ahora, en este caso la fracción es irreductible. ¿Qué quiere decir irreductible? Que la fracción como tal ya no la puedo seguir simplificando, ¿ok? Pero, esto tengo que decir, el resultado que aparece acá de esta expresión matemática, no siempre el resultado será irreductible. No siempre el resultado será irreductible. A veces va a ocurrir que el resultado que le salga de esta expresión, que resulte de esta expresión, podrá simplificarlo y tiene que asegurarse de eso. En fracciones, siempre en racionales, lo importante es obtener la expresión mínima, ¿ya? Entonces, con eso tenemos la suma y la resta. Ahora vamos a ver la multiplicación y la división. La multiplicación y división de fracciones están definidas de esta manera. La multiplicación se entiende como una multiplicación hacia el lado, como se dice en términos triviales, ¿cierto? A por c y b por d. Entonces, aplicando esto a un ejemplo trivial, vendría siendo como 3 partido 4 por 1 partido 5. Sería multiplicar hacia el lado solamente. 3 por 1 y 4 por 5. 3 20avos, ¿sí? Esa es la multiplicación de fracciones. La división de fracciones es bastante parecida. Hay dos formas de ver la multiplicación de fracciones. Se lo explico de inmediato. La división de fracciones puedo hacerlo de manera directa. Por ejemplo, a partido b dividido en c dividido d es igual a. Una opción es multiplicar cruzado, como se dice, algo parecido a lo de la suma. A por d es como muy parecido a la multiplicación, pero ahora es una multiplicación cruzada. Y b por c. Esa es una manera. La otra manera de hacer la división de fracciones es la primera fracción que quede intacta, a partido b, la división cambiarla por multiplicación y la segunda fracción invertir el orden. Esa es una segunda forma de dividir fracciones. Y ahora, como es una multiplicación, aplicamos la propiedad de multiplicación de fracciones que vimos delante y nos da exactamente el mismo resultado. Esas son las dos formas que tenemos de dividir fracciones y para que no quede ninguna duda al respecto. También podemos hacer ejemplos de esto. Usted puede practicar también. Si tenemos un sexto dividido 1/2, sería multiplicar cruzado, o sea, 1 por 2 y 6 por 1, ¿cierto? Y eso nos da 2 sextos. Entonces, ya habiendo revisado esto, podemos con alguna tranquilidad pasar a la resolución de nuestro ejercicio. Entonces, como ya dije, a quien esto le haya sido un poco repetitivo porque ya lo maneje, puede pasar a la resolución del problema. Entonces, vamos afirmación por afirmación. La primera, 6 séptimos por 14 sextos. 6 séptimos por 14 sextos vendría siendo una multiplicación de fracciones en la cual debemos multiplicar los valores hacia el lado. 6 por 14 dividido 7 por 6. Acá ocurre que podemos simplificar. Quizás no todos manejan lo que es simplificar, pero lo voy a explicar acá lo más rápido posible. El simplificar es una operación que puedo aplicar para justamente hacer que esta expresión se vea más simple. Es decir, el 6 y el 6, por ejemplo, tienen un divisor común, que es el mismo 6. Y el 7 y el 14 tienen un divisor común, que es el mismo 7. ¿A qué me refiero con divisores comunes? Es
poder dividir un número del numerador con un número del denominador al mismo tiempo. Ahora, esta operación solo se puede hacer si son puras multiplicaciones. Si hay una suma o una resta, esto no se puede hacer de la misma forma. Solo si hay puras multiplicaciones. Entonces, por ejemplo, si yo quiero dividir por 6 arriba y abajo, me va a quedar en 1 acá y en 1 acá. 6 dividido en 6 me da 1. 6 dividido en 6 me da 1. Y tiene que ser siempre 1 del numerador con 1 del denominador. No puedo simplificar 1 del numerador con otro del numerador. Por ejemplo, dividir el 6 y el 14 por 2 y que me quede 3 y 7. Sí puedo hacer eso acá, entre este 6 y este 14, pero no dos elementos del numerador o dos elementos del denominador. Ahora, pasando a esta otra, el 7 y el 14, como les dije, comparten el 7. 7 dividido en 7 da 1 y 14 dividido en 7 da 2. Como se podrán dar cuenta, aquí la expresión ahora se ve mucho más sencilla. 1 por 2 dividido 1 por 1. Mucho más fácil. Y nuevamente la multiplicación es hacia el lado. Y 2 dividido en 1 sabemos que es 2. ¿Cuál de las siguientes operaciones dan como resultado el número 2? Ya saben por lo menos que la 1 sí lo hace. Ahora, vamos con la segunda afirmación. Esta es la primera. La segunda afirmación. La segunda afirmación u operación es una división de fracciones. Y vimos delante, ¿cierto?, cómo se operaba en esta. Era una multiplicación cruzada. Es decir, 22 por 11 dividido 5 por 5. Entonces, como se darán cuenta, 22 por 11 dividido 25. Entonces, acá lo que vamos a tener que ver bien, como usted se podrá dar cuenta, 22 por 11 es algo más o menos bastante grande en cuanto a un número, ¿cierto? 1 por 2, 2, 1 por 2, 2, 1 por 2, 2 y 1 por 2, 2. ¿Sí? Esto nos da 2, 4, 2. Entonces serían 242 dividido 25. Y esto claramente es mayor a 2, porque para que esto dé 2, tiene que ser 50 dividido 25. Pues 50 dividido 25 da 2. ¿Sí? La operación segunda no es. Y aquí donde en matemática, en la prueba, tenemos que empezar a desarrollar, no saber descartar. Es decir, si no es la 2, la E no es. Ya sé que la 1 es, por lo tanto, solo 3 no es, porque la 1 es. Solo 2 tampoco es, porque la 1 es. Por lo tanto, solo 1 o solo 1 y 3. Entonces, nos queda, ¿cierto?, ver si la 3 está buena. Es la que cumple con la que nos están pidiendo. Entonces, voy a borrar acá por un tema de espacio. Vamos a la tercera afirmación. La tercera afirmación nos dice 10 partido 4 menos 2 dividido 4. Ya habíamos visto delante, ¿cierto?, que hay una expresión para la suma y resta de fracciones. A partido B menos, en este caso, C partido D, tiene que ser igual a producto cruzado. A por D menos B por C dividido B por D. ¿Ok? Entonces, siguiendo nuestra expresión fundamental, vendría siendo algo como 10 por 4 menos 4 por 2 dividido 4 por 4. Esto es 40 menos 8 dividido 16. O sea, 32 dividido 16. Y 32 dividido 16 se puede simplificar. Podemos poner hartos números, pero por ejemplo, el 8. Dividir por 8 arriba y abajo nos va a permitir simplificar esta fracción. Aunque podría ser una división directa, pero por si alguien no lo ve tan claro, 32 dividido en 8 da 4 y 16 dividido en 8 da 2. Y 4 dividido en 2, 2. Por lo tanto, también da como resultado el número 2. Por lo tanto, la 3 también es correcta. Alternativa D. Así que esta es la primera resolución de la PSU de ensayo de este año y espero que haya sido una explicación que le haya permitido aclarar, recordar cosas y si ya sabía la solución, espero se le haya aclarado
cualquier duda que haya tenido. Eso, así que si le gustó el video, le invito a que pueda compartirlo, suscribirse y mandarlo a cualquier persona que usted crea que lo pueda necesitar. Que estén bien. Chao.